Hola, nos encontramos en el programa Amautas de la Vicerrectoría de Docencia de la UTN. Hoy queremos darle la bienvenida a nuestra colega Carla Salazar Sánchez. Ella es investigadora de Flaxo Costa Rica, Flaxo sede Costa Rica, y la hemos invitado a Carla porque acaban de hacer una investigación muy interesante. Estamos en vísperas casi que del proceso electoral en Costa Rica y siempre tenemos el interés de orientar a las juventudes, puesto que la razón de ser de la UTN es trabajar en la formación y sensibilización de las personas jóvenes que acuden a nuestros centros de estudios. Y bueno, Carla ha sido investigadora de un estudio que se llama Cultura Política de Personas Jóvenes frente al proceso electoral costarricense 2022. Orientaciones hacia el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás. Ese es el nombre de la investigación, pero ¿quién mejor que Carla? Que le damos la bienvenida, que nos cuente quiénes hicieron esta investigación, qué objetivos tenían. Y bueno, adelante, Carla. Bueno, me olvidé de decir, perdón, para presentar a Carla. Ella tiene una maestría en ciencias políticas y también en criminología. Es colega del área de las ciencias sociales. Bueno, sea bienvenida, Carla. Así es. Muchas gracias, Giovanni, por la invitación. Realmente muy complacida de poder acompañarles acá en el programa. Gracias por la presentación. Sí, efectivamente, venimos trabajando hace ya algunos meses junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en este programa, en este proyecto que está enfocado en la cultura política de personas jóvenes. Sin embargo, esto está en el marco de un proyecto más grande que se llama Construyendo una Ruta Común hacia el 2030, que es del PNUD, y que lo que busca, junto con el asocio de varias instituciones como el CIMPE, el IDESPO, el Observatorio de Desarrollo, la Escuela de Estadística y Flaxo, es precisamente colocar sobre la mesa algunos temas trascendentales que debemos discutir de cara a este proceso electoral. Entonces, en particular, la tarea de Flaxo estuvo enfocada en identificar cuáles son las perspectivas que tiene la población joven respecto a ciertas problemáticas que nos parecen centrales de analizar en este contexto. Entonces, el objetivo iba precisamente a generar insumos para orientar un diálogo democrático, inclusivo, con información accesible, sobre estas temáticas de relevancia. Y que además tuvieran una orientación, no solo un enfoque, digamos, desde la perspectiva joven, sino que también nos permitiera generar algunos insumos para divulgar esta información de forma que sea llamativa para la población joven, ¿verdad? Si lo que buscamos precisamente es posicionar esto en el diálogo, en el día a día, ¿verdad? De las conversaciones de las personas jóvenes, pues uno de los retos era identificar cómo posicionar estas temáticas. Entonces el proyecto lo acompañamos con una campaña que se llama La realidad que nos toca transformar, que esta información la pueden encontrar toda en la página del proyecto, que es www.ruta2030.cr. Y ahí entonces encontrarán que hemos generado una serie de productos como videos, podcast, algunos cuadernillos como sintéticos, donde precisamente tratamos de dar difusión a los hallazgos de esta investigación. Pues qué interesante, porque se acerca el proceso electoral, uno siente, tiene la impresión, usted nos va a corregir, de que hay como cierta indiferencia, como cierta apatía de mucha gente joven hacia el proceso electoral, como que no los seduce, no seduce el proceso electoral. Puede tener distintas explicaciones, pero tal vez usted nos pueda contar los principales hallazgos que encontraron en esta interesantísima investigación, Carla. Sí, sí, bueno, quizás voy a empezar al revés, voy a empezar por este tema de la participación, que más que un hallazgo lo entendemos como uno de los retos a los que nos enfrentamos, ¿verdad? Porque
a través del análisis que hicimos de una encuesta del CIEP, aplicada en noviembre del 2020, perdón, tratamos de identificar un poco cuáles son las posturas de las personas jóvenes ante la política. Y lo que encontramos es que efectivamente hay alrededor de un 60% de esta población que se muestra indiferente o decepcionada ante los procesos políticos, la institucionalidad y demás. Entonces, ya ahí, digamos, es un dato que llama la atención y que debemos de considerar como un desafío para ver mecanismos con los que realmente podamos enganchar a esta población, comprometerles e incentivarles, digamos, para fomentar la participación. Sin embargo, en el estudio, bueno, nosotros utilizamos un abordaje metodológico mixto, entonces trabajamos en el análisis de algunas estadísticas, pero queríamos darle voz, ¿verdad?, a esas estadísticas y tratar de captar un poco, bueno, esos números que nos dicen en términos de vivencia, en términos de cotidianidad de las personas jóvenes. Entonces trabajamos con grupos focales, consultando a más de 60 personas jóvenes sobre diferentes temáticas. Entre esas estaba el tema de la participación. Y parte de lo que nos señalaba es que sí hay interés en participar. O sea, sí les llama la atención y de hecho consideraban los grupos focales como un espacio muy oportuno de escucha. Decían que muchas veces pues no encuentran como esos lugares donde pueden pues plantear sus inquietudes. Entonces, lo que identificamos a través del estudio es que tenemos que buscar mecanismos para facilitar esa participación efectiva y además trascender la escucha, ¿verdad? Es, ok, bueno, sí, tomamos las impresiones, tomamos vivencias, percepciones, pero ¿qué lugar les estamos dando en la toma de decisiones? ¿Verdad? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar, ¿verdad? Porque si bien hay mecanismos institucionales que permiten o que instan, digamos, y demandan la consulta a las personas jóvenes, pues tenemos que ver cómo hacemos para trascender la mera consulta y ver que realmente logren estar en espacios de decisión. Entonces, ese es como uno de los desafíos. Ahora, usted me preguntaba sobre los principales hallazgos, ¿verdad? Nosotros en el estudio trabajamos sobre 3 ejes: seguridad social, educación, empleo y fragilidad fiscal, y el tema de economía verde. Estos 3 ejes los compartimos en este proyecto marco que le estaba comentando de Construyendo un Árbitro Común hacia el 2030. Todas las instituciones que conformamos digamos, este proyecto, y en Flaxo con especificidad, digamos, en las perspectivas jóvenes. Entonces, ahí lo que nos encontramos es, le hemos llamado o hemos utilizado una metáfora para esto, y es como una especie de carrera de obstáculos. Es decir, haciendo énfasis en aquellos desafíos, obstáculos que las personas jóvenes encuentran, lo que vemos es que hay como una suerte de carrera donde una vez vencido un primer obstáculo, aparece uno nuevo, ¿verdad? Entonces, hay un continuo esfuerzo, digamos, por sostenerse en el sistema educativo, pero bueno, si se lograron sostener en el sistema educativo, ¿cómo damos ese paso hacia la inserción laboral? La primera oportunidad de trabajo es siempre, pues no diría que siempre necesariamente, pero muy difícil, ¿verdad?, para la población joven. Se reconoce como uno de los grandes retos. Pero si ya llegaron entonces a la primera oportunidad laboral, ahí entran, por ejemplo, temas como brechas de género o algunas dificultades de conocimiento sobre ciertos, digamos, el manejo de programas o el manejo de idiomas. Entonces, es esto, ¿verdad? Una suerte de obstáculos que van saltando y van saltando. Entonces, si nos ponemos como a puntualizar algunas cuestiones que me parece que son clave a partir de esto, podríamos pensar que, bueno, sale el tema de salud mental como una cuestión muy, muy necesaria de abordar en estos tiempos. Pues sabemos que el tema del COVID ha hecho que la cuestión sea grave, ¿verdad? Un cambio abrupto en la cotidianidad de un día para otro, sin duda, representa
pues un momento, digamos, de especial atención en materia de salud mental. Pero además de eso, está el tema de derribar mitos, ¿verdad? Porque muchas veces se limita la atención en materia de salud mental porque hay dificultades para hablar sobre el tema, ¿verdad? Entonces, este es uno de los desafíos que encontramos en materia de salud. En empleo es una de las grandes problemáticas, o más bien de las grandes preocupaciones, ¿verdad? Hay mucha dificultad para insertarse en un mercado laboral formal y aquí podríamos decir, bueno, eso ocurre más allá de los 35 años, ¿verdad? No es una cosa solo de personas jóvenes, lo cual es cierto, pero tratamos de identificar entonces las particularidades de las personas jóvenes en este tema. Y ahí lo que observamos es que temas como la edad, no la edad, los años de experiencia para poder insertarse. Entonces, gente con 18, 20 años que les piden 5 años de experiencia. Ya no se puede simplemente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es como complicado. Y un agravante que vemos ahí es que si bien las personas nos reconocen que las garantías laborales, el cumplimiento de los derechos es una cuestión fundamental, cuando se ven ante estas limitantes tienden a flexibilizar esa posición, ¿verdad? Y entonces ahí nos encontramos ante una población más vulnerable en un contexto laboral que en algunos momentos pues tiende precisamente a faltar, digamos, hacia a las garantías laborales que deberían cumplirse. También, para ir cerrando como esto de los grandes hallazgos, nos encontramos que el tema de economía verde es una cuestión sumamente importante en esta población, pero que todavía hay que reforzar un poquito en información, porque no tienen como suficiente información para generar algún criterio, ¿verdad? Y para identificar el tipo de acciones que podrían tomar en relación con estos temas. Entonces, por ahí se reconoce que no se trata de una cosa meramente individual, sino que hay que pensar, digamos, en los distintos modos de producción, quiénes son sectores o actores que están involucrados en esta temática, pero falta reforzar información en esa línea. Pero uno podría, bueno, podría uno confrontar estas inquietudes de la gente joven con las agendas y programas de los candidatos y candidatas en el proceso electoral. Bueno, ya hoy día se sabe que nombras un equipo de 5 o 10 personas y arman el programa más hermoso del mundo. Pero no sé, hay como una cierta, pareciera una cierta indisposición de las juventudes, hombres y mujeres, hacia la política, la clase política y las ofertas políticas. Entonces, por más que hagan esfuerzos de incluir en los programas, no sé si es en la propaganda política o en qué, o ya el mismo hecho de que buena parte de la oferta son personas que ya se han quemado, ya han participado en la política y no seducen a la gente joven. No sé si es posible, si no es posible, usted me lo dice tranquilamente, si es posible como tratar de conectar esas dos cosas, ¿no? Esas inquietudes, necesidades de las juventudes y lo que pasa en la acera de enfrente, ¿no? Estas Claro. juventudes tienen demandas, pero los oferentes, ¿qué será? ¿Que no conectan? ¿O los jóvenes no les creen que le ofrecen? ¿Qué será lo que pasa con eso? Pensando en que estamos llenos de jóvenes en las universidades. Claro, y pensando también que para el próximo proceso electoral, 4 de cada 10 posibles votantes serán personas jóvenes, ¿verdad? Entonces, realmente una población a la que hay que prestarle atención. Y un poco, bueno, lo que percibíamos a partir de las consultas en los grupos focales era como esa falta de escucha, ¿verdad? Es como o sea, que muestran interés, pero que realmente no se sienten escuchados y no se sienten parte de los procesos políticos. Dentro de las consultas que hicimos,
juntamos una serie de personas que participan en diferentes partidos políticos, en la juventud, digamos, de estos partidos políticos. Entonces era gente que tenía pues como muy clara la vía para lograr conectar y tratar de buscar alguna incidencia y tratar de posicionar algunos temas de relevancia. Pero si nos vamos al resto de personas que consultamos, que fueron, digamos, personas entre los 18 y los 35, que tenían algún nivel de participación, ya sea en organizaciones políticas de otra naturaleza, no necesariamente partidos, organizaciones culturales, deportivas, religiosas, y también consultamos un grupo que es el que hemos llamado como desafección política, que es aquel grupo que abiertamente nos dice no nos interesa el tema, ¿verdad? Consultamos mujeres, consultamos jóvenes que viven en lugares con altos niveles de vulnerabilidad. Y entonces lo que observamos es que no ven lugares donde puedan participar, no ven espacios donde sean escuchados o escuchadas. Entonces ahí es donde nos decían, bueno, es que, ¿cuáles son las oportunidades de posicionarse? Tal vez tratando de ver a través de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces una cosa como muy en aquel nivel, ¿verdad? Sin identificar como otras posibilidades de participar. Entonces, esa indiferencia o decepción que se observa en los datos del CIEP, no lo vemos como indiferencia en esta población que consultamos, pero sí como no sabemos dónde, ¿verdad? Entonces, creo que ese es un reto, ahora sí, pensando en la acera al frente, como decía usted, este es un reto que tienen ahora en los diferentes partidos, sus equipos de campaña y demás, para ver cómo les incluyen, ¿verdad? Y cómo conectan. Uno de los grandes retos que teníamos, retos y objetivos que teníamos dentro de este proyecto de investigación, era que esta información le llegara a la población joven, ¿verdad? Porque muchas veces sabemos que los estudios, pues se genera un informe de 100 páginas, 200 páginas, y bueno, ¿cómo hacemos para que eso salga de nuestras redes, ¿verdad? Y que llegue a la población que nos interesa. Entonces, parte de las consultas que hacíamos en los grupos focales es cómo se informan ustedes, ¿verdad? Cómo les llega información, porque además nos enfrentamos a un contexto donde estamos en un mundo de información, pero no necesariamente es información precisa, no necesariamente es información con base en evidencia. Entonces, yo creo que esa es una de las vías posibles, ¿verdad? Es cómo establecer comunicación acertada con esta población, comunicación de tal forma que les llegue realmente la información. Y lo que hay que hacer es, por lo menos una de las vías, es identificar caminos donde sí conecten con esta información. Parte de lo que nos decían es, si nos dan el informe de 100 páginas, no lo vamos a leer, pero si nos dan un video en redes sociales, posiblemente sí lo veamos. Si tenemos una infografía, si tenemos un podcast, este tipo de medios o de formas de comunicación más actuales les atraen un poco más a la población. Entonces yo creo que si lo que buscamos es llamarles e incentivar la participación, pues tenemos que empezar por ver cómo les llega este mensaje de que es importante que participen. Carla, pero aquí interesante porque, bueno, como usted bien lo explica, tiene que ver con la forma y tiene que ver con los contenidos. Que los contenidos les signifiquen, les resulten significativos, y que los caminos de ofrecerle ese mensaje además sean atractivos. Los candidatos de los partidos tradicionales que tienen mucha plata saben que la publicidad de televisión, que es un mensaje corto, 30 segundos, tiene que ser bien hecho en el sentido técnico, ¿verdad? Pueden tener los recursos para hacerlo. Sin embargo, aún así no seducen. O sea, pareciera como que no lo seducen. Entonces, pareciera que tienen el recurso técnico, pero no tienen el mensaje. Y eso no es de extrañar, porque los partidos políticos tradicionales y algunos no tan tradicionales, pero que ya tienen presencia en la política partidista ya de algunos procesos para acá,
los jóvenes me da la impresión que no lo sienten como suyos, ¿verdad? Es un discurso como de una clase política que los jóvenes pareciera como que los miran, estos se mueven por sus propios intereses, ¿verdad? Nos buscan ahora que hay elecciones, pero vea que los partidos más tradicionales, que se supone que tienen juventudes organizadas, en estas elecciones ha sido un pescozón directo a la cara de las juventudes de sus propios partidos. O sea, vean la oferta, o sea, vean los candidatos y candidatas, sin ningún espacio para las juventudes de sus propios partidos, que son los que ya tienen cautivos dentro de las fincas partidarias. Ahora, todavía más difícil hacia las juventudes que no son parte de esa finca partidaria. Me imagino que debe ser un poco complejo, pero que al final tiene que ver con me parece, con la propuesta política que les estoy proponiendo, ¿no? Y no solo para las juventudes, para las comunidades indígenas, para las comunidades afrocaribeñas, para las comunidades de personas con alguna discapacidad y podríamos seguir, ¿no? Incluso para las mujeres, a pesar de que hay candidatas mujeres, o sea, su agenda no es lo que sienten la mujer trabajadora, la mujer agricultora, la mujer jornalera de una piñera. Me explico, es decir, me da la impresión como que por allí hay serias dificultades y ya lo que queda de campaña ya es muy poco, eso no pareciera que va a cambiar mucho. Sí, yo pienso que, digamos, ahí concuerdo con lo que señala y hay que pensar, a ver, desde dónde se construyen estas agendas, ¿verdad? Empezando por ahí, ¿hubo una consulta, hubo una participación activa de la población joven para poder reflejar las distintas demandas y necesidades en estas propuestas? ¿Verdad? El tema de los canales de comunicación que ya lo hemos mencionado, pero parece que todavía no ha llegado ese mensaje, ¿verdad? Que hay que trabajarlo un poco más. Y este último aspecto que usted señalaba de la inclusión es parte como de uno de los ejes que tenemos en el proyecto y es divulgar información, bueno, sí, un diálogo que sea inclusivo. Y el inclusivo nos implica considerar las diferentes situaciones en las que están las personas sin que necesariamente yo las esté viviendo. Esto lo vimos de forma muy interesante en los grupos focales porque inicialmente cuando habíamos formulado, ¿verdad? Y yo creo que es eso también, hacerse siempre un cuestionamiento, ¿verdad? Lo que uno va trabajando y ver hasta dónde aquella propuesta inicial es atinada, digamos, o atinente a la realidad. Cuando nosotros iniciamos la consulta, habíamos definido como estos criterios de que las personas participen en algún tipo de organización y un grupo con aquellas personas que no. En el camino nos encontramos que nos van relatando como aquellas situaciones, aquellas dificultades, pero en tercera persona. Es decir, yo conozco de alguien, yo he visto, he observado, etc. Y ahí entonces nos hace un llamado de atención en la investigación y nos dice, bueno, sí, nos hablan de las mujeres jóvenes y las mujeres jóvenes necesitamos hablar con las mujeres jóvenes directamente que no necesariamente están en estas organizaciones, sino que están tratando de enfrentarse a estos retos que nos están mencionando, ¿verdad? Entonces ahí decidimos construir un grupo focal específicamente con mujeres jóvenes que no necesariamente han tenido acceso a la universidad, sino que están o en el mercado laboral o en algún proceso de educación técnica. Nos hablaban también de personas que viven en ciertas comunidades, digamos, con altos niveles de vulnerabilidad y decimos, bueno, necesitamos llegar también a esa población. Entonces, en el camino de la investigación dijimos, vamos a hacer estos grupos focales y ahí cambia el discurso, ¿verdad? Ahí ya nos encontramos a la gente que nos dice, a mí me pasa esto y a mí me pasa lo otro y ya pasamos a primera Hablan en persona. primera persona. Exacto, exacto. Pero entonces, a ver, yo creo que ese reconocimiento de ver qué tanto estamos incluyendo, no, si queremos fomentar un diálogo inclusivo, también debemos ver hasta qué punto estamos escuchando las diferentes voces, ¿verdad? Y entonces creo que eso es parte de los retos que se tendrá ahora, digamos, en esta campaña, en lo que queda de la campaña, ¿verdad?
y en general de los diferentes procesos políticos que se vive a nivel país. Muy interesante la investigación. Ahora nos cuentas dónde se puede conseguir, quienes quieran leer un poco más. Pero es interesante porque vea que a mí me surge como un asunto de un desafío que nace a partir de tan interesante trabajo que ustedes han hecho. Y es el concepto de cultura política de las personas jóvenes. Porque al inicio uno piensa, bueno, hay una investigación para ver si hay ciertos conectes de esa cultura política de las personas jóvenes con los procesos electorales. Pero pudiera, tal vez como hipótesis, suceder que hay una construcción de una cultura política de ciertas juventudes del país que no necesariamente tiene que conectar y pasar por el tema electoral, que para sus ojos probablemente está desgastado como democracia representativa. O sea, no sienten que es una democracia y tampoco sienten que es representativa porque no se sienten representados en esa oferta. Pero no significa que no estén construyendo o no estén sentando las bases de una cultura política distinta. No sabemos cuál. Probablemente, probablemente, ojalá, quiero no soñar, que sea más participativa. O sea, darme cuenta como joven que no me van a representar, ya no me han representado, ya no me atraen, ya no me seducen, algo tengo que hacer, porque si no nos van a liquidar. O sea, como jóvenes estamos fregados, entonces será nosotros tomar nuestros propios destinos y organizarnos, participar políticamente, es decir, desarrollar una cultura política diferente. Podría ser, ¿no? Que probablemente sería una beta, no tienen ustedes que haberlo resuelto en esta investigación, pero surge como algo, me parece interesante a futuro, ¿no? Porque el tema de la abstención va increciendo, es decir, no, esto parece como que no empezó para este proceso, pareciera un reto ya permanente. Me encantaría si quieres dar alguna opinión sobre eso, porque sé que pues no era Sí, tema. no era, pero sí me parece como muy importante y creo que hay algunos elementos, ¿verdad? Bueno, el tema de instar siempre a la participación en el proceso electoral, pues es una cosa muy importante, pero también reconocer los diferentes espacios de participación, ¿verdad? El hecho de ponernos a debatir sobre temas relevantes para la realidad nacional es parte, ¿verdad?, de construir sobre algo. El pensarse, digamos, en un contexto donde hay una serie de deberes y donde hay derechos que pueden demandar, ¿verdad? Un poco es eso, visualizar como las diferentes esferas de participación. Nos encontramos personas que están activas en organizaciones ambientales, en organizaciones feministas, en organizaciones culturales. Entonces, hay otras formas, ¿verdad?, donde se van gestando, digamos, ciertos procesos de participación y de debate sobre algunas temáticas. Entonces, ahí es como muy importante ir reconociendo eso, sin dejar de lado, ¿verdad?, también esta otra participación que pensaríamos un poco más tradicional, que también pues es de suma relevancia, porque también se toman decisiones a partir de la participación, digamos, en el proceso electoral como tal. Pero eso, ir abriendo como otras posibilidades de participación que además conecten con las personas jóvenes. Yo quisiera agregar nada más una cosa que además es fundamental en el estudio y es el tema de género, ¿verdad? Que sigue siendo una gran, un gran desafío, ¿verdad? Nos encontramos mujeres jóvenes que se encuentran todavía con dificultades de sostenerse en el sistema educativo porque deben asumir ciertas tareas de cuidado, que es una realidad que no sucede con los hombres, por ejemplo. Mitos que rodean el tema de salud sexual y reproductiva. Entonces, espacios más altamente masculinizados todavía en términos educativos y en términos laborales, que si bien se han abierto algunas puertas, todavía hay como algunas brechas que trabajar. Entonces, lo recuerdo, digamos, ahora que estaba hablando de esto, ¿verdad? Hay organizaciones de mujeres que también están trabajando por la lucha de la equidad y de romper brechas de género y demás. Entonces, nuevos espacios para participar,
creo que hay disposición, lo que observamos es que hay interés, hay disposición, pero que falta como conectar, como abrir los espacios, y si los hay, entonces tenemos que hacer esfuerzos para que la información les llegue y que puedan participar. Y la otra vía también es empezar a generar y divulgar información seria, basada en evidencia, ¿verdad? En este mundo de la desinformación, tenemos que propiciar pues como información que realmente aporte a la discusión desde una lógica más democrática, inclusiva, les llegue. Carla, bueno, por el tiempo, me encantaría seguir conversando, pero no, ya trasciende el tiempo del programa, pero quisiera pedirte dos cositas. Una, que si gustas hacernos un cierre breve, y dos, que nos digas cómo conseguir, si ya está disponible la investigación. Sí, claro. Toda la información la encuentran en la página www.ruta2030.cr. Ahí están los documentos, tanto de esta investigación como de los otros proyectos del proyecto Construyendo una Ruta Común hacia el 2030. Y también ahí en la pestañita de multimedia podrán encontrar los videos y los podcasts. En las redes sociales de Flaxo y en las redes sociales de PNUD también lo encuentran. Y bueno, no, agradecerle, porque en realidad estos son los espacios que nos permiten llegar a diferentes poblaciones jóvenes, pero poblaciones que también trabajan con personas jóvenes. Entonces, parte de los objetivos precisamente es posicionar esos temas en el debate, y me parece esta una oportunidad muy importante, y es eso, instar a abrir caminos para nuevas formas de participación y aportar, digamos, siempre al debate como desde esta perspectiva más democrática, inclusiva, y que sepamos que además de fuentes serias. Entonces, es eso, la población joven tiene mucho que aportar, aporta mucho y tiene mucho más que aportar. Entonces, es ver cómo incluimos y facilitamos espacios para la participación efectiva. Carla, yo quiero agradecerle mucho a usted, como investigadora, y también a Flaxo. Es una institución que apreciamos mucho, de gente muy querida. Es una institución además hermana en lo que es educación e investigación. Desde acá un gran saludo para las y los colegas de Flaxo, sede Costa Rica, y para usted un agradecimiento muy especial por compartirnos los conocimientos que obtuvieron con tan importante estudio. Es muy posible que podamos, para el mes de enero, antes de las elecciones, de repente organizamos alguna mesa redonda con otros actores y demás. Así que ahí le vamos a estar agradecidos para seguir continuar en contacto. Así que muchas gracias y que tenga muy buen día. Se lo No, más agradezco mucho. bien mi agradecimiento para ustedes por la invitación, realmente un espacio muy agradable y también muy oportuno para la divulgación de la información, y por supuesto que quedamos a disposición en lo que podamos colaborar en conjunto.